Amigos iberoamericanos y ciudadanos del mundo interesados en el problema en la cuestión de la alta delincuencia, lo que se ha expresado muchas veces con el nombre de mafia. Llevaba un juicio en ejercicio de mi profesión de abogado civil y se trataba de un divorcio entre una dama muy distinguida, de las que llaman de la High Society, y un industrial importante del calzado. Este industrial era accionista de una fábrica de calzado importante de su país y era de origen judío. El matrimonio no tenía bienes inmuebles y al tratarse de judíos muchas veces ellos tienen la costumbre de tener bienes inmuebles porque muchas veces han sido perseguidos y les es más fácil movilizarse con los bienes inmuebles, con las joyas, con los cuadros valiosos. El caso es que comenzó un disgusto entre los cónyuges, una separación, y el marido dio el primer golpe financiero a la dama distinguida de la sociedad que yo defendía y se llevó los niños y los bienes muebles, las joyas, los cuadros valiosos, etc. De modo que los niños estaban escondidos. Después resultó que se los había llevado y los había dejado con una nana en una isla del Caribe y que los bienes estaban en posibilidad de ser rematados en alguna de esos marchands internacionales como Sotheby's, etc. De modo que la posición de la dama era muy difícil y el abogado pues requería que su trabajo se le remunerase. La dama carecía de honorar, de la forma de pagarme los honorarios por el estado en que había quedado, y me dijo que ella tenía un conocido, un amigo en Nueva York, que fuera a Nueva York y que el amigo pagaría parte de mis honorarios. Efectivamente, fui a Nueva York, hice el viaje desde West Palm Beach para hacer un viaje de transferencia desde Venezuela, donde yo estaba, y llegué a Nueva York. Ella me había dicho que su amigo se llamaba Michele Sindona. Yo no tenía idea quién era Michele Sindona, solamente que probablemente el juicio no podría marchar y sería adverso para la señora por no tener la posibilidad de financiar el juicio, de pagar gastos judiciales, etcétera, y no poder hacer una adecuada defensa. En el camino, en el avión, leí un periódico y me enteré de que el señor Sindona era siciliano, que había participado en varias quiebras importantes, tanto en Roma, en Italia, como en Estados Unidos, y que tal vez una de las quiebras más importantes fue la del Franklin Bank de Estados Unidos, que fueron muchos millones de dólares. Llamé por teléfono a Sindona. Afortunadamente, Nueva York en ese momento estaba muy económico. En Nueva York se alternan los periodos de crisis con los periodos de
prosperidad, y en ese momento pues pude llegar a un mediano hotel cerca de uno de los hoteles más sofisticados de Nueva York, que es el Hotel Pierre. Ya previamente me había informado sobre el señor Sindona y llegué al Hotel Pierre. Pensé que por las circunstancias que se señalaban, el señor Sindona, el comendatore Sindona, estaría rodeado de lugartenientes en el apartamento del Pierre. El Pierre es un sitio en Nueva York donde se alquilan apartamentos tipo rental y donde concurrían personalidades del jet set neoyorquino, entre ellas Jacqueline Kennedy Onassis, etc. Bueno, subí al Pierre y el propio Sindona me abrió la puerta. Pensaba que iba a estar con todos sus lugartenientes y con los racketeers y los matones, etc. No, aparentemente estaba absolutamente solo. Observé una figura hierática y lo primero que hizo fue ofrecerme que quería tomar. Ya yo había estudiado lo que quería tomar y le dije que dentro de su amplio bar estaba seguro de que él tenía un Bocchino. Bocchino es un aguardiente siciliano, muy fuerte, pero de muy buen sabor, y que en una oportunidad lo usé también, dada su alto poder, para hacer unas curas a una hija mía, al no tener a mano alcohol ni antiséptico. Él mismo me sirvió el Bocchino en el bar, y en el bar había un cuadro de un pintor italiano que me pareció una figura hierática como la del Quijote y que se parecía mucho a él. Después me enteré que era un Modigliani, de modo que puedo decir que en ese momento Sindona parecía un Modigliani. Lo primero que hice fue pedirle excusas, porque aunque traté de hablar despacio, tenía que hacer la conversación en italiano, y le pedí excusas por mi mal italiano. Me contestó: ojalá pudiera hablar yo el español como usted habla el italiano. Pues bien, eso me cayó muy bien. Yo voy a hablar de otros mafiosos que conocí en un futuro, porque realmente me parece que la figura de Sindona basta para una sola exposición. Pero de esos mafiosos puedo decir que los otros que conocí, primero, el famoso cumanés de Venezuela, que escribió un bestseller que se llama 40 años en el delito, y de Papillon, que hizo un bestseller mundial y que era uno de los delincuentes franceses que fue condenado a la Isla del Diablo en la Guayana francesa, y que gracias a los cambios del delta del Orinoco pudo llegar hasta Venezuela en un momento en que el Orinoco pues cedía su impetuosidad y el mar estaba tranquilo cuando él escapó de la Isla del Diablo. El caso es que a Sindona se le estaba imputando no solamente la quiebra del Franklin Bank, sino las propias actividades que habían ocurrido en el Banco Vaticano.
se le imputaba que el sistema que utilizaban era, dada una protección que tenían, según decía el rumor de la prensa, del propio Papa Paulo VI, a través de un cura que manejaba las cuestiones financieras del Vaticano, Monseñor Marcinko. Pero las operaciones siempre consistían en lo mismo. Se quebraban los bancos después de transferir a compañías en Panamá y en refugios fiscales importantes sumas, y después no se sabía dónde quedaba el dinero. Ese era un momento previo a lo que ocurrió con el arresto de Sindona. Vino luego Sindona, además, bajo el auspicio del cardenal Francis Spellman de Nueva York, editó una serie de publicaciones sobre el artista florentino Cimabue, y tenía en el apartamento del Pierre un bello libro de esas ediciones artísticas donde se publica sobre el Greco, sobre Miguel Ángel, sobre Velázquez, sobre Cimabue. Bueno, la conversación fue tan grata y el resultado de la entrevista fue tan positivo que Sindona, de su puño y letra, me dedicó el libro de Cimabue con una dedicatoria que decía: al amigo Certá, en italiano lógicamente, de su amigo Michele Sindona. Tengo todavía y poseo ese libro y lo guardo pues en prenda de una circunstancia histórica en la que participé, no siendo yo un abogado penalista, un abogado que estaba en las altas finanzas internacionales, sino un abogado modesto, abogado civil, que estaba defendiendo a una dama de un divorcio. El caso es que Sindona estuvo asociado con Roberto Calvi. Las circunstancias de la muerte de ambos son misteriosas. Estuvieron presos, creo que en la cárcel Regina Coeli, que es la cárcel del Vaticano, en Roma, y la estafa fue a la Iglesia Católica y, digamos, a los que confiaron y depositaron los depósitos en bancos como el Franklin, un banco muy acreditado en Nueva York, que pasó bajo el control de Sindona y su gente. Monseñor Marcinko era el que ejercía la representación pues del Vaticano, y se trasladó al final a Bermudas, donde vivía jugando golf, etc., y fue el representante del grupo en la bella isla de Bermuda. Hay una característica fundamental de los mafiosos y de los gángsteres importantes: hablan muy suavemente, no son exaltados, meditan mucho y caen muy bien. Puedo decir que a mí Sindona me cayó bien. Para mí sería Premio Mundial de Simpatía, como lo fue también el cumanés y como lo fue Papillon. No levantaban la voz, eran corteses. Yo no sé si allí estaban escondidos detrás de cortinas no sé cuántos capo regime, que es como llaman a los jefes matones de los gángsteres, el jefe de cada sitio, porque la misión del jefe mafioso básicamente es pensar bien,
dirigir todo, y cuando hay una asesoría, entonces en la necesidad de una asesoría buscan al consigliere, que generalmente es alguien de la mafia. Para mí la película El Padrino me marcó. Los dos padrinos. Y puedo decir que la película El Padrino 2, cuando el padrino lo roba en el Vaticano, él trata entonces de cambiar el Vaticano y ocurre al cardenal de Sicilia, en el momento en que al padrino, que era diabético, le baja el azúcar, lo cual es mortal para un diabético. El cardenal de Sicilia da orden a su mayordomo de que le busquen naranjas dulces de su jardín y se haga inmediatamente un jugo para el mayordomo para que al padrino 2 le suba el azúcar. Ese padrino 2 lo personifica el cineasta en Juan Pablo I, que estuvo antes de Juan Pablo II y que fue el Papa, que duró unos días de Papa hasta que fue sofocado por unas almohadas que no se sabe quién le suministró, pero se dice que fueron unas monjas, pues, que eran parte de su servicio en las habitaciones del Vaticano. La enseñanza que nos deja esto es que la mafia es una institución respetuosa, no respetable desde luego, pero de finas maneras, hasta que la cosa pasa a los capos regímenes, que son los ejecutores, igual como tenían los reyes sus ejecutores y tenían sus verdugos. Para mí fue una enseñanza por dos razones. Logramos, gracias a un arreglo, que mi cliente recuperara a sus hijos, la dama que fue mi cliente recuperara a sus hijos, y cuando vi esa recuperación, yo le llamé como que era yo le dije que era como la madre de los Graco en Roma, que era una dama distinguida de Roma, que cuando llegó una visita imperial le dijo, señora, muéstrame su joya, y ella llevó a sus hijos, me enseñó a sus hijos. Pues los hijos volvieron y yo pues cobré mi honorario. No siempre la labor de un abogado se gratifica. Después me encontré con esa dama en el desfile en Nueva York que llaman la parada de Navidad, la Easter Parade. Y la dama estaba ya en la sociedad más distinguida de Nueva York, estaba casada con un importante editor y andaba en compañía de Lauren Bacall. Como yo soy fanático del cine y fui fanático de Casablanca y me parecía esa dama muy grata, deseaba que por lo menos me la presentara. Pero la dama no cumplió con el deber de presentarme, el deber social de presentarme a esa dama en la Quinta Avenida de Nueva York, y me limité a una cordial conversación con ella, donde parecía no acordarse mucho de mí. Esa fue más o menos la relación con el affair Sindona y la información que tengo sobre Sindona, y la concluyo con el café latte, por no poder ya consumir el boquino por ser diabético 2.
Muchas gracias y en próximas secuencias de esta serie les hablaré sobre los cayeneros o los delincuentes franceses que escaparon de la isla del Diablo, Papillon y Pierre-René Delofre. Papillon, autor del bestseller mundial Papillon, Mariposa, y Delofre, el hombre del barrio del Trocadero de París, el gran gángster del barrio del Trocadero de París, que llegó a Venezuela, estableció un nightclub llamado El Trocadero y nos enseñó, tanto él como Papillon, a hacer sopa de cebolla, a hacer los platos franceses. En el próximo video hablaré sobre Papillon y sobre Pierre-René Delofre y sobre el cumanés con 40 años en el delito. Muchas gracias. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor póngale el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.